La verdad es que hemos tenido un día bastante extenso en esta ciudad de La Plata. Hemos estado hoy a la mañana saludando con el amigo Mardones a Monseñor Aguer. Hemos ido por algún medio de comunicación importante de la ciudad y la verdad es que es un gusto terminar la jornada con todos ustedes en esta casa, que es una casa amiga. Es una casa de gente amiga a la que he visitado hace algún tiempo. Le agradezco muchísimo a la comisión directiva en nombre de los miembros que aquí están, porque siempre me han abierto cálidamente las puertas. No es la primera vez que vengo a La Plata, estoy viniendo bastante seguido, espero seguir viniendo seguido. No entendieron la fina sutileza, pero bueno. Bueno, me parece que agradecerle a mis amigos del PRO que están allí, muchísimas gracias. A Jorgito Macri, con el cual hemos estado trabajando intensamente todo el final del año pasado y este principio de año en el tema de seguridad, para tratar de encontrar consensos que tengan que ver con un tema que tanto preocupa a la ciudadanía. Me parece que lo aconsejable es que yo les dé una visión a ustedes de cómo estamos viendo la realidad de todos los argentinos en este principio del siglo XXI, año 2011, ¿no? Uno cuando menciona el siglo en el que vivimos, toma una acabada dimensión de que efectivamente estamos, digamos, en un lugar importante. El siglo XXI era impensable para muchos de nosotros hace poco tiempo nomás. Pero bueno, de repente nos metimos en el siglo XXI y los argentinos, juntamente con el mundo, y lo que yo advierto, la visión que tengo de este siglo XXI para nuestra querida Argentina, lamentablemente no es una visión de gran optimismo. Yo me imaginé que el siglo XXI los argentinos nos iban a encontrar inmersos en una modernidad, en un estado de progreso. Me imaginé que nos iba a encontrar habiendo superado todas las antinomias del pasado y encaminados, dándole valor a determinadas palabras, fundamentalmente las que tienen que ver con las posibilidades de igualdad de oportunidades, y pensé en algún momento la mejor palabra para sintetizar la igualdad de oportunidades para todos, sin lugar a dudas, es la palabra progreso, ¿no? Progreso expresado en toda la manifestación y la amplitud que tiene la palabra progreso. Progreso que no solamente quiere decir tener la infraestructura básica de una ciudad moderna, sino también progreso que tiene que ver con las posibilidades de que cada uno de nosotros, de manera individual, podamos tener una vida proyectada, próspera hacia el futuro. Progreso que tenía que ver en esa imaginación que yo tenía del siglo XXI, con las posibilidades de rescatar los mejores valores de nosotros como sociedad, para que con esos mejores valores vayamos cimentando una sociedad del futuro. Yo no me imagino una sociedad del futuro en el marco de guerras, desastres, en el marco de irracionalidades, en el marco de ideologismos extremos, en el marco de desorden. Yo me imagino el avance de la humanidad, me imagino a los seres humanos avanzando juntamente con el avance tecnológico en la búsqueda de nuestras mejores, de nuestros mejores valores, de nuestro mejor yo interior. Me imagino el siglo XXI y el progreso como algo que nos completa como individuos y como parte de una sociedad colectiva. Pero llegué al siglo XXI y lamentablemente debo decir que yo no advierto que efectivamente nosotros estemos caminando con este rumbo. Yo no advierto que haya
muchos dirigentes políticos que tengan la capacidad de pensar en este tipo de cuestiones, en las cuestiones más importantes y esenciales que hacen a las posibilidades de una constitución, de una sociedad en progreso, en bienestar, en igualdad de oportunidades, de la constitución de una sociedad que tenga una cultura señera que ilumine. Y la verdad es que a veces siento lástima por nosotros mismos, porque digo, los argentinos tuvimos en algún momento de nuestra historia la capacidad de poder tener estos chispazos de iluminación. Y de hecho pienso en la época y el momento en que nos constituimos como nación. Y pienso que aquellos hombres que nos constituyeron como nación, dirigentes políticos, como podría ser cualquiera de los que hoy tenemos, tuvieron una genialidad increíble, porque tuvieron la enorme capacidad de, plantados en un presente, que era el 1810, constituir una nación. Y constituirla en grado tal que hoy, a 200 años, estamos utilizando prácticamente las mismas herramientas legislativas de hace 200 años. Y digo, qué enorme capacidad intelectual, qué enorme capacidad de pensamiento, qué enorme capacidad para imaginar cómo debía ser la constitución de nuestro país en todas sus formas. Cuando uno abraza con cariño la Constitución y advierte que ahí están los principios fundamentales de lo que fue la vida hace 200 años, pero de la que debería ser hoy, en el siglo XXI, dice, la pucha, qué calidad de dirigencia política, qué iluminación tan increíble podían tener aquellos hombres del 1810 para poder plantearse la constitución de un territorio y una nación que permitiera a lo largo de 200 años tener principios y tener esa legitimidad que nos dieron. Y entonces también busco más adelante, porque digo, a ver, en algún momento de nuestra historia debimos haber sido también, en algún momento debimos haber tenido algún chispazo de iluminación. Y uno advierte, sí, en la historia que hubieron otros dirigentes políticos que tuvieron esos chispazos de imaginación que posibilitaron que haya en nuestro país el trazado grueso de una cultura. De hecho, cuando nosotros advertimos que en algún momento aparece un Hipólito Yrigoyen que plantea la necesidad de la incorporación de los profesionales, de los hombres del comercio, o sea, la conformación de la clase media en la República Argentina, y más allá del final, advierte de qué manera lo fueron constituyendo, ahí hubo un proceso de grandes dirigentes con un pensamiento estratégico. Y sin lugar a ninguna duda, el que completa este proceso es el general Perón allá por la década del 40, en el que se plantea, como se planteó prácticamente en todo el mundo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una nueva manera de producir. Y en esa nueva manera de producir, el surgimiento de una nueva clase social, que eran los trabajadores. Y allí también aparece el genio de un dirigente político que traspasa su propio tiempo y que plantea la necesidad de la constitución de una cultura. ¿Qué es la cultura del trabajo? Esto es lo que nos planteó el general Perón allá por la década del 40, 50, la necesidad de la cultura del trabajo. Una cultura del trabajo que no se expresa solamente, y acá Ramón lo va a saber mucho mejor que yo, obviamente, y probablemente lo sepa expresar mejor que yo. No se plantea solamente en el discurso público, no se plantea solamente en nuestra marcha, que es tan linda y que los peronistas defendemos tanto y nos gusta tanto entonarla cuando terminamos nuestros actos, y que dice que Perón fue el primer trabajador. Eso forma parte de la cultura del trabajo, pero más allá de eso, el general Perón plantea
la cultura a través de las posibilidades ciertas del trabajador incorporado a la vida activa. Y le pone al bolsillo del trabajador más del 50% del Producto Bruto Interno del país. O sea, en la consolidación en serio, real, de lo que significa la cultura del trabajo. Intento traspolar eso y llevarlo a este siglo XXI y a este modelo que yo advierto que se defiende a veces como el modelo que tiene que sostener el peronismo. Y realmente no tiene nada que ver con el modelo del general Perón. Absolutamente nada que ver. Cuando nosotros advertimos el porcentaje del Producto Bruto Interno que hoy tienen los trabajadores en su bolsillo, que es alrededor del 30%, indudablemente no tiene absolutamente nada que ver con ese 52% de libertad que el general Perón le ponía a los trabajadores en el bolsillo. Porque el trabajo es eso. El trabajo y la educación son libertad. Libertad para decidir, libertad para pensar, libertad para poder determinar quiénes nos van a gobernar, qué queremos hacer con nuestra plata, de qué manera queremos vivir, cómo la vamos a administrar. Eso es el salario, eso es el trabajo y esa es la educación. Entonces, cuando nosotros vemos que desde el gobierno se hace una suerte de proclama respecto de los planes sociales y se le ponen nombres tan rimbombantes que parecería que fueran a resolver el problema de todos los argentinos, y hay uno que se llama Argentina Trabaja, el famoso plan de cooperativas, que vino a espuriar el movimiento cooperativo, o cuando vemos el plan Asignación Universal por Hijo, que de universalidad no tiene nada, entonces decimos, y tantos otros, que no los voy a mencionar acá, entonces decimos, esto no tiene nada que ver con el peronismo. Esto no es el peronismo. Porque si hay algo que fue planteado con mucha fortaleza por parte de quien fue el creador de nuestro movimiento, es las posibilidades de la libertad a partir del trabajo y de la educación. Por eso decimos que el siglo XXI nos tiene que encontrar a los argentinos pensando seriamente el país en el que queremos vivir. Yo les puedo decir acá el país en el que yo quiero vivir. Yo quiero vivir en un país en el que nos preocupemos y nos ocupemos para que todos tengan en serio las posibilidades ciertas de trabajar. Yo quiero vivir en un país que tenga una credibilidad tal que los inversores del mundo nos vean con respeto y nos vean como un país posible para venir a invertir. Como un país posible en el cual venir a arriesgar sus capitales de manera tal que ese riesgo empresarial se transforme en serio en valor agregado para los argentinos. Y el valor agregado que yo quiero reclamar para mi país se tiene que traducir en trabajo, en puestos de trabajo para los argentinos. Y los puestos de trabajo, a mí me gustaría que fueran en dignidad. A mí no me gustaría terminar 8 años de gestión, como le está tocando terminar a esta presidente, en el ciclo económico más importante de crecimiento que ha tenido nuestro país, como hace muchísimos años no se ve, teniendo que reconocer ante una asamblea legislativa que hay más de un 35% de trabajadores en negro. Estos son datos bochornosos. Y son datos bochornosos porque todos sabemos lo que significa el trabajo en negro. El trabajo en negro es pan para hoy y hambre para mañana, como lo son los planes sociales. Es pan para hoy y hambre para mañana.
es trabajar hoy con contratos que son individuales, cuando se dice que se defienden los derechos colectivos de los trabajadores y se empoderan a determinados dirigentes sindicales, y hay más de un 30% de trabajadores en negro, que no van a tener jubilación, que tienen serios problemas en materia de salud, que no pueden llegar a las condiciones mínimas de trabajo, y que todos sabemos que fundamentalmente es un trabajo sin futuro. A mí me gustaría un país en el cual ese crecimiento de 8 años sostenido a tasas del 8, el 7, el 9%, hubiese provocado en serio una revolución de manera tal que hoy no tengamos las cifras escandalosas que tenemos de pobreza. Porque la pobreza es admisible, y hasta por ahí nomás, cuando en el país todo va mal. Pero cuando hay un ciclo de prosperidad de 8 años, no podemos admitir que un 35% de argentinos, o sea, 35 de cada 100 argentinos, estén viviendo en pobreza. Y esto es lo que ocurre hoy en nuestro país. En el año 75, 4 de cada 100 argentinos eran pobres. Hoy, 35 de cada 100 argentinos son pobres. Y cada día hay más gente en la pobreza porque tenemos un problema serio con la inflación. La inflación es generadora de pobreza. Cada vez que el supermercado incrementa el valor de los alimentos, hay más gente pobre, porque hay más gente que no logra acceder a lo mínimo indispensable para alimentarse. Y nosotros tenemos un proceso de inflación producto de las malas políticas del gobierno nacional en materia de apropiación de fondos públicos que hacen que hoy los argentinos seamos, junto con los venezolanos, los únicos países de América Latina con una inflación tan alta. Que sin lugar a ninguna duda, como no se toma ningún tipo de medida, el próximo año vamos a tener serias complicaciones con este tema de la inflación. Miren, la inflación tiene una sola explicación. Yo por ahí en un reportaje dije que en una casa, cuando el esposo trabaja y lleva el salario, la mujer tiene dos posibilidades. O lo administra adecuadamente y entonces va haciendo las previsiones. Esto es para comer, esto es para la escuela, esto es para comprar la zapatilla. A vos no te voy a comprar la zapatilla porque te la compro el próximo mes. O sea, previsiona. O agarra la plata del marido y se va al shopping. Y acá la presidenta se fue de shopping. Esto es lo que nos ha pasado a los argentinos. El problema es que la presidenta se fue de shopping con la plata de todos los argentinos. Fundamentalmente se ha ido de shopping con la plata del ANSES y se ha ido de shopping con la plata del PAMI. Y también se va de shopping con las reservas. Porque este es el grave problema en ese debate del mes de enero del año pasado que hemos dado hasta en los estrados judiciales. Miren, yo no soy una persona de andar en la justicia. Ustedes a mí, como opositora o como legisladora, jamás me habrán visto en las escalinatas de ningún tribunal. Pero en el mes de enero estuve en la justicia, porque ya se visualizaba lo que se pretendía hacer con las reservas del país. Lo que se hizo, transformarlas en papelitos de colores, porque las reservas que tenemos los argentinos son eso, son papeles. Estamos aprovisionando el gasto público innecesario con la plata de los jubilados, mientras a los jubilados les decimos, primero, que vamos a desobedecer las órdenes de la justicia, que la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia ha dicho acerca de la justicia del 82% móvil. Porque el fallo por el cual los legisladores votamos y aprobamos en ambas cámaras el 82% móvil de los jubilados, primero se dio en la justicia. El Poder Judicial
el Poder Legislativo establecieron que a los jubilados se les debía reconocer el 82% móvil. Y la presidenta desconoció la orden de los dos poderes para decir que no había dinero, que si le pagábamos a los jubilados quebraba el Estado. Nada más alejado a la quiebra del Estado que el legítimo reclamo de nuestros jubilados. Y de hecho, cuando advertimos el desmanejo que tenemos en los fondos públicos del ANSES, y miren, esto es fácil, acá hay mucha gente que tiene responsabilidades dirigenciales, hay militantes políticos, es tan sencillo saber lo que están haciendo con la plata del ANSES. En cada localidad, el funcionario que administra el ANSES es candidato y tiene mucha plata para pintar paredes y hacer carteles. Y son chicos, que uno dice, ¿de dónde va a sacar plata este pibe? A no ser que tenga un papá millonario. Ahí están las candidaturas pagadas por la plata de los jubilados. Esa es la quiebra que nos pregonizaba la señora presidenta cuando nos vetó el 82% móvil. El tema de los juicios, que no son sino la manera de entretener los recursos del ANSES. Se liquida mal porque no se quiere pagar. Y no se quiere pagar porque se quiere usar la plata para otra cosa. Se quiere usar la plata de los jubilados para subvencionar los gastos que se tienen con otros tipos de prioridades que ha establecido el gobierno. Miren, a mí me gusta mucho el fútbol, pero la verdad es que solventar el fútbol con la plata de los jubilados es de una indignidad total. A mí me encanta viajar en aviones, pero la verdad es que los que viajamos en aviones somos la minoría y bajo ningún punto de vista podemos sostener una empresa que es privada, porque no es del Estado Nacional, porque se han hecho tan mal las cosas que esa empresa sigue siendo de los españoles. Entonces no tiene control en la manera en que se están gastando los fondos que se aplican a la aerolínea, que nos dicen que es de bandera. Y que vamos a entrar en una controversia porque ni siquiera está expropiada, que es lo que planteamos en el Congreso cuando nos trajeron el engendro de la aerolínea argentina y el rescate de la aerolínea argentina. En el ANSES, cuando asumió este gobierno, había 8.000 empleados. Hoy hay algo más de 16.000. Si esto les dice algo. Esta es la manera en que se está gerenciando el Estado en el siglo XXI en la República Argentina. Ni que hablar del gerenciamiento paralelo que tenemos del Estado. Porque hay un gerenciamiento paralelo, y ustedes lo conocen. Esto de que las organizaciones no gubernamentales sean las que administren los recursos del Estado sin control, que construyan viviendas, que administren programas sociales, que se encarguen de las cosas que se tienen que encargar del Estado. Entonces, por un lado nos dicen, somos populares y nacionales, somos progresistas, queremos que el Estado tenga injerencia en todo, pero por el otro lado han privatizado las cuestiones más elementales, porque todos acá sabemos de qué manera se gerencian los programas sociales, esquilmándolos a los beneficiarios, porque si no dejan el peaje en el puntero político que se lo consigue, no cobran el programa social. Si no se suben al colectivo de la manifestación, no cobran el programa social. Han recreado un paraestado. Y en realidad, quiere pagar el incendio. Decía entonces, han recreado un paraestado. Lo han recreado en materia de administración de programas sociales, lo han recreado con la aerolínea de bandera, que no es de bandera, lo han recreado con los fondos fiduciarios.
que son miles de millones de pesos que están fuera de control. Lo han recreado con una empresa que se creó, que supuestamente es la empresa señera en materia de búsqueda de energía en la República Argentina. No sabemos de qué manera se maneja, cómo se administra, ni qué negocios hace. No tenemos la menor idea, ni la tendremos. Hay un Estado paralelo. No es solamente el problema del presupuesto paralelo. Hay un Estado paralelo recreado por este gobierno. Cuando en realidad lo que debíamos haber hecho los argentinos, ustedes saben que en la década del 90, que en cada discurso se encargan de decir el neoliberalismo, bueno, se privatizaron 62 empresas públicas. De esas empresas públicas, con muchos bombos y platillos, ellos habrán rescatado 4 o 5. Entre las que rescataron, supuestamente porque no está rescatada, la aerolínea. Bueno, las otras empresas, cerca de 50 empresas, ahí están, siguen privatizadas, pero el liberal era Menem. Las empresas siguen privatizadas. ¿Qué había que hacer con esas empresas? Establecer controles, porque una de las grandes deficiencias que tuvo la década del 90 fue haber transferido sin tener el esquema de los controles debidamente articulado. Ninguna de esas empresas, hoy a 8 años de gobierno nacional y popular, está controlada. Porque han puesto interventores, aún en aquellas en las que por ley corresponde que se pongan por concurso quienes tienen que ejercer el control, han puesto interventores a muchachos de allá, de la Patagonia, que estaban sin trabajo y que había que darle un buen salario en Buenos Aires. Entonces, somos nacionales y populares, nada más que para el discurso. Porque además, en el medio, hay otras cuestiones que marcan profundamente la diferencia entre el peronismo en serio y el peronismo de mentirita. Y una de las grandes cuestiones que personalmente rescato como parte de lo que forma en serio un proyecto de país de la mano del general Perón y de la mano de Evita, son los recursos naturales. Recursos naturales que siguen en manos privadas. Recursos naturales que siguen con la misma metodología de exploración que tenían en la década infame, como a ellos les gusta decir, a la década 90. Si nos fijamos el cordón montañoso de la República Argentina y establecemos cuál es la actividad productiva que más ha crecido en los últimos años, 43% la industria minera. ¿Saben cuál es el producto que más se saca de la República Argentina? El oro. ¿Sabe a dónde se lo llevan? A Canadá. ¿Sabe dónde van las ganancias de las empresas que saca el oro de la República Argentina? Afuera. Porque son empresas a las cuales hasta se les ha dado exenciones impositivas. Cuando pienso esto, pienso en la Constitución del 49, querido Ramón. Entonces, sin lugar a ninguna duda, acá hay una continuidad. Acá hay una continuidad. Pero lo perverso es disfrazar esa continuidad. Y lo más perverso aún es hacerle creer a tantos jóvenes que estamos en presencia de un gobierno revolucionario, de un gobierno con ideales, de un gobierno que efectivamente pueda estar mirando el camino en el cual los jóvenes puedan abrir las puertas de la esperanza. Yo lo lamento muchísimo porque estos que han sido jóvenes que supuestamente fueron desesperanzados están recreando una generación de jóvenes que cuando se les caiga la venda de los ojos van a advertir con claridad la perversidad de un modelo de funcionarios enriquecidos
a costa del Estado, en donde todo ha ido para atrás, porque lamentablemente la conformación del modelo es como el cangrejo. Dirigentes políticos que intentan caminar para adelante dándole las espaldas al futuro. Y entonces ahí es cuando siento una sana envidia por aquellos que confiaron en los dirigentes políticos que tuvieron la capacidad de constituirnos como nación y tuvieron la capacidad de plantarse 200 años adelante para pensar nuestro país. Muy bien, gracias. Yo les agradezco muchísimo los aplausos, quería desgranar con ustedes estas ideas, porque ustedes saben dónde estoy parada. Yo estoy parada del lado de un dirigente político que a mí me ha demostrado a lo largo de su trayectoria política haber tenido la capacidad y la inteligencia de ir resolviendo los problemas de los argentinos. Y que me demuestra en este momento y en esta hora de la historia ser el dirigente mejor preparado para el desafío que tenemos a partir del próximo año. Hay una madeja, nuevamente, que hay que desenhebrar. Y así como en el año 2001 tuvo la valentía de aceptar el desafío, de ponerse al frente del país y de sacarlo adelante, yo creo que esta madeja es mucho más compleja de lo que muchos dirigentes se creen. Porque en esta madeja está enredada la cuestión financiera, la cuestión económica, la cuestión internacional de la República Argentina que tenemos que desandar, está enredada nuestra propia sociedad. La antinomia que se ha creado en estos 8 años entre los argentinos hay que desandarla. Y para desandarla tenemos que tener un dirigente que no solamente tenga la percepción, la capacidad, sino que también acredite trayectoria en circunstancias similares. Yo creo que las dificultades son grandes. Yo suelo decir cuando me preguntan públicamente si la presidenta se va a presentar, yo digo que no. Y lo digo a veces con esa suerte de percepción que tenemos las mujeres, un poco por el conocimiento, otro poco porque advierto la complejidad de la hora próxima. Yo la veo a esta señora afrontando dificultades. Y me parece entonces que desde este espacio en el que nosotros militamos tenemos un excelente candidato a presidente. Por acá los compañeros son tan benévolos que me ponen por todos los carteles y papeles gobernadora. Yo se los agradezco, creo estar en condiciones de ser gobernadora de esta provincia. Porque además tengo un acabado diagnóstico de lo que necesita nuestra provincia. Yo últimamente vivo de las sanas envidias. Me dio tanta envidia escucharlo a Urtubey defender su provincia y la soberanía política de su provincia desde esos escasos 42 años. Y dije, por Dios, ¿por qué no podemos tener nosotros un gobernador que tenga el valor, la valentía, el coraje, la visión estratégica de darse cuenta que es necesario que la provincia de Buenos Aires se desprenda y deje de ser la delegación del gobierno nacional? Porque en eso a los bonaerenses nos va la vida. Y quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires sabemos que nos va la vida, porque sabemos lo que significa el desorden social que se reduce en lo que todo el mundo ve que es el grado de inseguridad que tenemos los bonaerenses, el grado de desorden, de degradación, la falta de educación, la falta de salud. Una provincia como la nuestra, que ha sido señera en materia de educación y que hoy vemos que está número 22 en el contexto de las provincias, con un ministerio de educación que cree que lo más importante es enseñarlo a los chicos qué significa la palabra piquete, y que no cree
que lo más importante es que los pibes primero tengan valores, que realmente tengan valores, porque es en los valores donde se constituye el verdadero ciudadano. Estas son las cosas que nos pasan a los bonaerenses, en donde vemos también como los dirigentes políticos nacionales nos ven a cada uno de nosotros con una urna en la cabeza. Somos un voto. Por eso han degradado en extremo tal la provincia que han venido a buscar la representatividad para no representarnos. Eso es lo que pasó en los últimos años. Se llevaron las bancas de la provincia para defender el gobierno nacional o para defender los intereses de las provincias que verdaderamente ellos quieren. Nosotros tenemos una vieja controversia con la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver con los puertos. Porque los puertos de la provincia de Santa Cruz están subvencionados y esto va en detrimento de nuestros puertos, de los 30 puertos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo nos van a defender? ¿Cómo le va a interesar a quien dice que su lugar en el mundo está en Calafate? ¿Qué es lo que pasa en la Villa Hidalgo de mi querido San Martín o acá en el Gran La Plata? No les puede interesar. Los bonaerenses entonces tenemos que recuperar la dignidad de ser bonaerenses y eso se recupera a partir de la soberanía política. El general Perón también lo decía, soberanía política para tener independencia económica. Nuestra provincia tiene el 82% del territorio de la pampa húmeda. Somos la extensión más grande del país en materia agrícola ganadera y no lo estamos aprovechando. No estamos aprovechando el potencial que tenemos en nuestro litoral marítimo. No estamos aprovechando la pauperización que se hace de nuestro medio ambiente con la instalación, que no hay un correlato, con la instalación de fábricas. No estamos haciendo nada por la provincia de Buenos Aires. Solo marketing publicitario. Tenemos un hermoso packaging con un nombre que dice gobernador. Todo es publicidad. Se hace turismo y publicidad de turismo en determinados lugares donde hay intereses privados. Y no se mira el interior de la provincia, donde esta provincia tiene tanto para mostrar en materia de turismo. Tanto para mostrar. No hay una política en materia de turismo, porque el turismo no es solo Mar del Plata. Yo Mar del Plata la quiero mucho. Sin embargo, vemos cómo aparece solamente determinada zona del país como la zona turística. Esto es no tener ni la más mínima noción de qué significa en serio una explotación turística de una provincia tan grande. En fin, creo que hay un desafío por delante. Yo no le escapo al desafío, pero me parece que lo más importante es que nosotros podamos tener un gobernador que pueda llegar a pensar como piensan los bonaerenses. Y ese gobernador es el único gobernador que hemos tenido en los últimos tiempos que ha defendido a ultranza la soberanía de nuestra provincia. Hagamos presidente a Duhalde, el resto lo vamos a poder resolver.